La lanzadera se desplazaba por la oscuridad del espacio hacia la estación humana. El comandante Vestal permanecía sentado, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos. Había combatido en incontables batallas. Había visto arder planetas enteros. Había presenciado la sumisión de especies ante el poderío del Imperio Karati. Ya nada le asustaba, o eso creía. La estación, llamada Santuario 7, se hizo más grande en la ventana. Era enorme, una rueda giratoria de metal y cristal que albergaba a miles de humanos. Luces brillaban desde sus ventanas. Naves entraban y salían de sus hangares. Parecía un lugar pacífico. Eso le inquietaba. Vestal había estudiado los archivos humanos durante su viaje. 30 años atrás, la humanidad casi se había autodestruido en lo que llamaron la Gran Guerra. No fue una guerra contra alienígenas ni enemigos externos. Los humanos lucharon contra otros humanos. Utilizaron todas las armas a su alcance. El fuego nuclear había arrasado su planeta natal. Las armas biológicas se habían propagado por sus ciudades. Millones murieron de hambre cuando colapsaron sus cadenas de suministro de alimentos. Las cifras eran espeluznantes. 8.000 millones de muertos de un total de 12.000 millones. 2/3 de su especie, extintos. La guerra solo cesó cuando ambos bandos estaban demasiado exhaustos para seguir luchando. No hubo vencedores. Solo supervivientes. Los Karati tenían constancia de otras especies que habían sufrido guerras similares. Los balines se extinguieron luchando entre sí. Los Morak cayeron en la barbarie y jamás se recuperaron. Los Kelly sobrevivieron, pero se volvieron paranoicos y agresivos, atacando a cualquiera que se acercara a su territorio. Vestal esperaba encontrar humanos siguiendo alguno de estos patrones. Personas destrozadas, escondidas en sus puestos. Guerreros agresivos, listos para atacar ante cualquier amenaza. Supervivientes desesperados, aferrándose a la vida a duras penas. La lanzadera atracó con un suave golpe. La esclusa se activó. La puerta se abrió. Gexal entró con su escolta de 2 jóvenes guerreros Karati. Accedieron a un luminoso pasillo impregnado del aroma de la vegetación. Plantas adornaban las paredes en macetas impecables. El suelo estaba limpio. Una suave melodía sonaba desde altavoces ocultos. Un humano los esperaba. Vestía un uniforme azul oscuro con galones dorados en los hombros. Tenía canas en las sienes. Su rostro presentaba arrugas alrededor de los ojos y la boca. Sonrió y extendió la mano en el gesto de saludo humano. Capitán Daniel Price, dijo. Bienvenido al Santuario 7. Es un honor para nosotros recibir a la delegación Karati. Vestal estrechó la mano con cuidado. La piel humana era suave y cálida en comparación con las escamas Karati. Estudió el rostro del capitán, buscando señales del trauma que debía de sufrir. Todos los mayores de 30 habían sobrevivido a la guerra. Este capitán tenía al menos 50, quizá más. Habría luchado. Habría matado. Habría presenciado horrores, pero el capitán simplemente sonrió. Sus ojos estaban serenos. Señaló el pasillo. Síganme, por favor. Hemos preparado alojamiento para usted y su equipo. Luego celebraremos una ceremonia de bienvenida. Nada formal, solo una oportunidad para conocer a algunos de los nuestros. Recorrieron la estación. Vestal vio a más humanos ocupados en sus quehaceres. Una mujer empujaba un carrito lleno de equipo. 2 hombres conversaban y reían cerca de una puerta. Un grupo de niños pasó corriendo, persiguiéndose en una especie de juego. Apenas miraron a los altos visitantes alienígenas. Esto estaba mal. Todo estaba mal. ¿Dónde estaba el miedo? ¿Dónde estaba la ira? ¿Dónde estaban las señales de una civilización destruida? Una joven se unió a ellos en una intersección. Vestía un uniforme similar al del capitán, pero con distintivos diferentes. Teniente Sarah Brooks, dijo. Seré su enlace durante su estancia. Si necesitan algo, no duden en pedírmelo.
Vestal notó que sus manos se movían con pequeños gestos nerviosos mientras hablaba. Eso era más o menos lo que esperaba, pero su voz era firme. Su sonrisa parecía sincera. Actuaba con profesionalidad y calma, aunque algo en su interior no estaba del todo tranquilo. Los aposentos que les proporcionaron eran cómodos. Habitaciones limpias con camas, escritorios y pantallas. Todo funcionaba correctamente. La estación se sentía bien mantenida y funcional, no como algo que apenas se sostenía. La ceremonia de bienvenida se celebró en un gran espacio abierto con un techo transparente que dejaba ver las estrellas. Cientos de humanos se reunieron. Trajeron comida y bebida. Los niños estaban sentados con sus padres. Todos parecían relajados y contentos de conocer a los visitantes alienígenas. El capitán Price pronunció un breve discurso dando la bienvenida a los Karati. Habló de la amistad entre especies y del aprendizaje mutuo. No mencionó la guerra. No habló de la fuerza humana ni de la supervivencia. Simplemente les dio una cálida bienvenida e invitó a todos a socializar. Vestal permanecía de pie junto a una pared, observando. Su ojo de guerrero entrenado percibía detalles. La forma en que algunos adultos se tocaban el cuello o las muñecas cuando estaban nerviosos. La manera en que ciertos sonidos hacían que la gente mirara rápidamente a su alrededor. La forma en que algunos permanecían de espaldas a la pared, sin relajarse del todo. Pequeñas señales. Minúsculas grietas en la fachada. Pero, en general, funcionaban. Sonreían. Hablaban. No estaban rotos. O si lo estaban, habían aprendido a funcionar de todos modos. Una pequeña humana se le acercó. Una niña de unos 6 o 7 años. Tenía el pelo oscuro con 2 trenzas y vestía un vestido amarillo brillante. Le mostró un trozo de papel. «Hice esto para usted», dijo. «Es su nave». La vi desde la cubierta de observación. Vestal miró el dibujo. El dibujo mostraba su lanzadera y su crayón de colores, sorprendentemente preciso para ser obra de una niña. La niña le sonrió sin temor alguno. Vio a un alienígena alto con escamas, dientes afilados y 4 dedos, y simplemente sonrió. «Gracias», dijo él, tomando el papel con cuidado. «¿Cómo te llamas?» «Emma Carter», respondió ella. «¿De verdad eres de otro planeta?» «Sí», dijo él. «¡Qué guay!», exclamó Emma. «Mi mamá dice que tal vez pueda ir a otros planetas cuando sea mayor. Dice que la guerra ha terminado y que ahora podemos explorar. ¿Es bonito tu planeta?» Una mujer se acercó apresuradamente y le puso la mano en el hombro a Emma. «Disculpa», le dijo a Vestal. «Espero que no te esté molestando». «Emma, hablamos de respetar el espacio personal de la gente». «No me está molestando», dijo Vestal. «Me dio este dibujo. Es muy bueno». La madre sonrió, pero Vestal notó la tensión alrededor de sus ojos. La forma en que su mano apretaba el hombro de su hija con demasiada fuerza. Esta mujer había vivido la guerra. Esta mujer había presenciado cosas que le provocarían pesadillas. Y, sin embargo, criaba a esta niña brillante e intrépida que dibujaba para los visitantes alienígenas. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que una especie hiciera esto? ¿Cómo podían luchar en una guerra que diezmó a la población y luego criar hijos que solo conocían la esperanza? Más tarde esa noche, solo en sus aposentos, Vestal contempló el dibujo de Emma. Sus instintos guerreros, aguzados durante décadas de combate, le gritaban. Algo no cuadraba. No en el sentido de peligro o engaño. Algo no cuadraba en el sentido de que lo que veía no debería ser posible. Los humanos eran demasiado normales, demasiado funcionales, demasiado vivos. Deberían estar destrozados. Deberían estar enfadados, asustados o desesperados. En cambio, simplemente vivían, trabajaban, jugaban, criaban hijos, daban la bienvenida a extraños. Por primera vez en su larga carrera militar, el comandante Vestal sintió algo que no había sentido en años. Inquietud.
No el miedo a un enemigo al que pudiera combatir, sino la inquietud ante algo que no comprendía. Colocó el dibujo de Emma con cuidado sobre su escritorio y lo contempló durante un largo rato antes de finalmente dormirse. Fuera de su ventana, la estación seguía girando sin cesar, repleta de humanos que tenían todas las razones para estar destrozados, pero que, por alguna razón, no lo estaban. Vexal despertó al oír gritos. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara lo que sucedía. Años de entrenamiento militar se activaron. En segundos, ya estaba fuera de la cama y en la puerta, listo para el combate. El pasillo estaba tenuemente iluminado por la luz nocturna. Los gritos continuaban, crudos y terribles. No era el sonido de alguien siendo atacado. Era algo peor. Era el sonido de alguien atrapado en su propia mente. Corrió hacia el sonido. Otras puertas se abrieron. Surgieron humanos, algunos aún medio dormidos, pero se movían con determinación, como si ya hubieran hecho esto antes. Al final del pasillo, un hombre estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Tenía los ojos muy abiertos, pero no veía nada. Se arañaba la garganta con las manos. La teniente Sarah Brooks se arrodilló a su lado. «Peter», dijo con firmeza. «Peter, estás en Santuario 7. Estás a salvo. La guerra ha terminado». Peter oyó mi voz. El hombre, Peter, parecía no oírla. Seguía gritando. No eran palabras, solo sonidos de puro terror. Todo su cuerpo temblaba. Llegaron 2 personas con un botiquín. Una mujer llamada Lisa Chen lo abrió rápidamente y sacó un pequeño aparato. Lo presionó contra el cuello de Peter. Se oyó un leve siseo. En segundos, los gritos de Peter se apagaron. Sus ojos comenzaron a enfocar. Miró a su alrededor confundido y avergonzado. «Lo siento», susurró Peter. «Lo siento. Pensé que estaba allí. Pensé que estaba en Melbourne. Podía oler el humo. Podía oírlos morir». «Estás a salvo», repitió Sarah, ahora con voz más suave. «Estás con nosotros. La guerra ha terminado». Un hombre llamado Jacob Miller ayudó a Peter a levantarse. «Vamos», dijo. «Te llevaremos a tu habitación. Mañana tienes turno de mañana. Necesitas descansar». Vestal observó cómo se llevaban a Peter. El hombre caminaba con normalidad, aunque mantenía la cabeza gacha. Los demás humanos en el pasillo comenzaron a regresar a sus habitaciones. Como si esto fuera rutinario. Como si fuera normal. Sarah vio a Vestal de pie allí. Se acercó a él. «Disculpe la interrupción», dijo. «El sargento Peter Grant a veces tiene episodios. La mayoría de las noches transcurren bien, pero algunas noches los recuerdos vuelven con fuerza». «¿Qué le pasó?», preguntó Vest. El rostro de Sarah se tornó cuidadosamente neutral. «Estuvo en el asedio de Nueva Melbourne. Su unidad defendió un hospital contra las fuerzas enemigas durante 6 días. Solo 3 de 40 sobrevivieron. Vio morir a sus amigos uno a uno mientras intentaba proteger a los civiles que ya estaban muriendo a causa de las armas biológicas». «¿Y aún trabaja aquí?», preguntó Vexal. «¿Sigue trabajando?». Sarah lo miró con algo que podría haber sido orgullo. «Peter es uno de nuestros mejores ingenieros de mantenimiento. Mantiene en funcionamiento los sistemas de soporte vital. No ha faltado ni un solo día al trabajo en 2 años. Toma su medicación. Va al psicólogo 2 veces por semana. Tiene episodios, pero los controla. Todos los tenemos. Todos los controlamos». Las palabras resonaron en la mente de Vestal. ¿Cuántas personas en esta estación tendrían historias similares? ¿Cuántos de ellos llevaban heridas que habrían destruido a un guerrero karatiano, pero que, de alguna manera, seguían trabajando? Durante los siguientes días, Vestal comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. El personal médico, la oficina tenía una larga lista de citas en la pared. Las contó. Casi la mitad de la población de la estación tenía sesiones programadas regularmente con los consejeros.
La farmacia distribuía medicamentos a docenas de personas cada día. Ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, medicamentos para afecciones que Vestal desconocía. Observó al capitán Price durante una reunión de personal. La mano izquierda del capitán temblaba ligeramente cuando surgían ciertos temas. Sistemas de armas, protocolos defensivos, evacuaciones de emergencia. El temblor comenzaba y Price apoyaba la mano en la mesa en silencio hasta que cesaba. Luego seguía hablando como si nada hubiera pasado. Ninguno de los demás reaccionaba. Todos lo habían visto antes. La ingeniera jefe, una mujer llamada Kate Morrison, tomaba pastillas 3 veces al día. No lo ocultaba. Sacaba un pequeño envase, tomaba su medicación y seguía con lo suyo. Cuando Vestal le preguntó al respecto, ella explicó con naturalidad: estuve en la batalla de Chicago. Ahora tengo desequilibrios químicos por la exposición a toxinas. La medicación me ayuda a mantener todo estable. Sin ellas, tendría ataques de pánico y problemas de memoria, dijo, como quien menciona que usa gafas para corregir su visión. Un simple hecho de su existencia que requería atención, pero que no la definía. Vestal se reunió con el jefe de consejeros de la estación, el Dr. Nathan Wright. El doctor explicó con gusto el enfoque humano de lo que ellos llamaban salud mental. Aprendimos durante la guerra que el daño psicológico es tan real como el daño físico, dijo. Tras el fin de la guerra, tuvimos que elegir. Podíamos fingir que todo estaba bien y ver cómo nuestra sociedad se derrumbaba, o podíamos reconocer la verdad y crear sistemas para ayudar a la gente. ¿Cuántas personas necesitan ayuda?, preguntó Vestal. El Dr. Wright revisó sus registros. En esta estación, cerca del 70% de los adultos mayores de 30 años tienen un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Otro 15% sufre depresión, ansiedad u otras afecciones. Casi todos toman algún tipo de medicamento o asisten a sesiones regulares de terapia. Esa es la mayor parte de su población, dijo Vestal. Sí, respondió el Dr. Wright con sencillez. La mayoría de nosotros estamos dañados de alguna manera. Pero dañado no significa roto. Simplemente, significa que necesitamos sistemas de apoyo. Necesitamos comprensión. Necesitamos tratamiento. Con eso, aún podemos vivir vidas plenas. Vestal pensó en su propio pueblo. Los Karati honraban a los guerreros caídos en batalla. Celebraban a quienes lucharon con valentía y murieron con gloria. Pero a los guerreros que sobrevivían con daños mentales, los retiraban en silencio, los enviaban lejos, no se hablaba de ellos. Los Karati no tenían sistemas para ayudarlos. Simplemente los apartaban del servicio e intentaban olvidar que existían. Los humanos hacían lo contrario. Mantenían a sus personas dañadas trabajando, funcionando, contribuyendo. Construían sistemas enteros para apoyar a quienes estaban heridos. Normalizaban la necesidad de ayuda. Una tarde, Vestal encontró a Sarah Brooke sentada sola en una plataforma de observación. Miraba fijamente las estrellas. Casi la dejó sola, pero algo lo impulsó a acercarse. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Ella asintió. Se sentó a su lado en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella habló. Te veo observándonos, tratando de comprender. Te preguntas cómo lo hacemos. ¿Cómo seguimos adelante? Sí, admitió él. Sarah guardó silencio un momento. Tengo pesadillas, dijo. Cada noche era piloto de combate durante la guerra. Bombardeaba ciudades. Maté a miles de personas. Niños, familias, gente que solo intentaba sobrevivir. Lo hice porque me lo ordenaron. Porque el enemigo nos hacía lo mismo. Porque eso es la guerra. Se giró para mirarlo. No puedo cambiar lo que hice. No puedo traerlos de vuelta. La culpa nunca desaparecerá. Pero puedo elegir qué hago ahora. Puedo elegir ayudar a construir algo mejor. Puedo elegir seguir viviendo. No porque lo merezca, sino porque rendirme haría que sus muertes no tuvieran sentido.
Vexatol no supo qué responder. En la cultura Karati, los guerreros se enorgullecían de sus bajas. Alardeaban de sus victorias. Sara habló de sus actos con culpa y tristeza. Pero seguía adelante, seguía trabajando, seguía ayudando a los demás. Lo que hizo no la había destruido. La había transformado y, aún así, eligió seguir adelante. Esa noche, Vestal permaneció despierto en sus aposentos, pensando que había venido esperando encontrar víctimas o monstruos. En cambio, encontró algo mucho más perturbador. Encontró personas que eran a la vez víctimas y monstruos, dañadas y funcionales, culpables y esperanzadas. Portaban contradicciones que deberían haberlas destruido. Pero de alguna manera se mantenían unidas, y eso lo aterrorizaba más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. El capitán Price encontró a Vestal en la biblioteca de la estación, leyendo registros históricos de la humanidad. El comandante había pasado días intentando comprender cómo la humanidad había sobrevivido a lo que debería haberla aniquilado. Las cifras seguían sin tener sentido. 8.000 millones de muertos, continentes enteros envenenados, colapso económico, hambruna, enfermedades. Cualquiera de estas cosas debería haber sido suficiente para acabar con ellos. El comandante Price dijo: «Mañana es un día significativo para nosotros. Se cumplen 30 años del fin de la guerra. Celebraremos una ceremonia conmemorativa. Me gustaría invitarle a asistir. Creo que podría ayudarle a comprendernos mejor». Vestal asintió. Esperaba una ceremonia militar. Los Karatis celebraban eventos similares para honrar a los guerreros caídos. Habría discursos sobre gloria y sacrificio, demostraciones de fuerza, promesas de que sus muertes tendrían sentido. Al día siguiente, toda la estación se reunió en el mayor espacio abierto, una enorme área con una cúpula transparente que dejaba ver el espacio superior. Miles de personas llenaban la sala. Familias enteras estaban sentadas juntas. Había niños, incluso pequeños. Esto sorprendió a Vestal. Los Karati no llevaban niños a las ceremonias conmemorativas. La guerra era para que los guerreros la recordaran. La ceremonia comenzó con silencio. Un silencio absoluto. Miles de personas y ni una sola emitió un sonido. Permanecieron de pie o sentados en silencio durante exactamente 8 minutos. Más tarde, Vestal supo por qué. 1 minuto por cada 1.000 millones de muertos. 8 minutos para recordar a 8.000 millones de personas. Cuando terminó el silencio, se encendieron luces en una pared. Una pantalla gigante mostraba nombres. Millones de nombres desplazándose lentamente. Demasiados para leerlos todos. Demasiados para comprenderlos del todo. El muro de los nombres, le susurró Sara. 8.000 millones de identidades. El nombre de cada persona que murió está aquí. Se necesitan 6 meses para recorrerlos todos. Lo recitamos continuamente en el Salón Conmemorativo de la Tierra. El capitán Price dio un paso al frente. No llevaba uniforme. Vestía ropa de civil sencilla, como todos los demás. Sin rangos, sin condecoraciones, simplemente personas. Habló sin notas, y su voz resonó con claridad en la silenciosa sala. Hoy hace 30 años que la guerra terminó. No porque alguien ganara. No porque se hiciera la paz, sino porque estábamos demasiado exhaustos para seguir matándonos. Habíamos destruido nuestro mundo. Habíamos asesinado a nuestros amigos y familiares. Nos habíamos convertido en monstruos. Y entonces paramos. No por sabiduría. Por agotamiento. Price hizo una pausa. Le temblaba la mano. No lo ocultó. Hoy no celebramos la supervivencia. Recordamos lo que perdimos. Recordamos en qué nos convertimos. Lo afrontamos con honestidad porque olvidar sería deshonrar a quienes murieron y fingir que fue glorioso sería una mentira. Retrocedió. Otra persona se adelantó. Una mujer de unos 50 años, con cabello gris y mirada firme. La teniente comandante Rachel López se presentó. Había sido oficial de las fuerzas terrestres durante la guerra.
Maté a 17 personas en combate cuerpo a cuerpo durante la batalla de Brasilia, dijo. Su voz era tranquila y clara. Recuerdo cada rostro. Recuerdo sus nombres. Algunos suplicaron, otros lucharon en silencio, otros me maldijeron. Llevo sus nombres tatuados en la espalda. Los 17. Los llevo siempre conmigo. Enumeró los nombres. Uno por uno. El público escuchó en completo silencio. Cuando terminó, dijo, no pido perdón. Lo que hice es imperdonable. No digo que no tuviera otra opción. Tomé decisiones. Vivo con las consecuencias. Les cuento esto para que lo entiendan. La guerra convierte a gente común en asesinos. Yo era una persona común. Me convertí en asesina. Ahora intento volver a ser una persona común. Pero jamás olvidaré en que me convertí. Vestal observó cómo, una tras otra, las personas se presentaban. Un profesor llamado Greg Palmer habló de dar clase a niños en un búnker subterráneo, mientras estos morían lentamente de hambre. Describió que niños murieron primero, como intentaban animar a los más pequeños, como aún sufre pesadillas sobre el día en que se quedaron sin comida. Una doctora llamada Ellen Park habló de realizar cirugías sin las herramientas ni la medicina adecuadas, de amputar extremidades con una sierra para madera, de sujetar a los pacientes mientras gritaban. Habló de la persona a la que no pudo salvar, de la que sí salvó y que deseó que no lo hubiera hecho. Un piloto llamado Chris Bennett describió el bombardeo de objetivos civiles. Explicó las órdenes que recibió y por qué las siguió. Habló de cómo vigilaba a través de su sistema de puntería. Mientras explotaban edificios llenos de familias. Sabían que había niños en esos edificios, pero aún así lo hicieron porque la alternativa era dejar que su propio bando perdiera. Ninguno lloró. Ninguno pidió compasión. Hablaron con franqueza sobre lo que habían hecho y visto. No lo glorificaron. No lo justificaron. Simplemente expusieron la verdad y la dejaron allí, cruda y real. Los niños observaban y escuchaban. Emma Carter estaba sentada con su madre, con el rostro serio. Así era como la humanidad enseñaba a la siguiente generación, no con historias de héroes y gloria, sino con testimonios honestos sobre el horror, para que los niños comprendieran el verdadero costo, para que nunca permitieran que volviera a suceder. Sarah Brooks se puso de pie para hablar. Vestal no se lo esperaba. Caminó al frente con la cabeza en alto y los hombros erguidos. Fui piloto de bombardero, dijo. Volé en 63 misiones. No puedo contar cuántas personas maté. Miles, sin duda. Quizás decenas de miles. Cumplí órdenes. Cumplí con mi deber. Destruí casas, hospitales, escuelas, refugios. Me decía a mí misma que era necesario, que el enemigo era haciéndonos lo mismo, que era nosotros o ellos. Hizo una pausa. Sus manos permanecían firmes a sus costados. Tenía 23 años cuando terminó la guerra. Ahora tengo 53. He pasado 30 años tratando de comprender cómo llegué a ser capaz de hacer esas cosas. No he encontrado una buena respuesta. Tenía miedo. Estaba enfadada. Creía lo que me decían. No pensé demasiado en lo que mis bombas realmente les hicieron a personas reales. Ahora pienso en ello todos los días. Ahora no puedo dejar de pensar en ello. Las pesadillas de las que le hablé, comandante Vestal, no tratan sobre estar yo misma en peligro. Tratan sobre las personas que maté. Los niños que se quemaron, las familias que fueron enterradas vivas. Me visitan cada noche. Creo que es correcto. Creo que debería recordarlos. Creo que olvidar sería peor que recordar. Miró directamente a Vestal. Se pregunta cómo podemos funcionar cargando con esto. La respuesta es que no tenemos opción. Los muertos no pueden volver. El pasado no se puede cambiar. Solo podemos elegir lo que hacemos ahora. Podemos dejar nuestra culpa nos destruye o podemos dejar que nos recuerde construir algo mejor. Elegimos construir. No porque merezcamos la paz, sino porque la alternativa es más muerte.
La ceremonia continuó durante horas, con más testimonios, más verdades, más reconocimiento de lo que se había perdido y de lo que se había hecho. Finalmente, al final, el capitán Price habló de nuevo. No somos héroes. No somos víctimas. Somos personas que sobrevivimos a algo terrible haciendo cosas terribles. Vivimos con eso. Seguimos adelante a pesar de ello. Construimos un futuro para nuestros hijos, que no tuvieron que convertirse en lo que nosotros nos convertimos. Ese es nuestro homenaje a los muertos. Seguimos viviendo. Seguimos intentándolo. Seguimos siendo humanos. Cuando terminó, la gente no se dispersó. Se quedaron de pie y hablaron en voz baja. Algunos se abrazaron. Otros simplemente permanecieron en silencio mirando el muro de nombres. Emma Carter tomó la mano de su madre y le hizo preguntas en voz baja. Su madre respondió con sinceridad, sin ocultar la verdad, sino presentándola con delicadeza. Vestul permaneció en su asiento mucho después de que la mayoría se hubiera marchado. Sentía algo que no podía describir. El idioma Karati no tenía una palabra para lo que sentía. Lo que sentía: respeto, miedo, asombro, dolor, todo eso y nada de eso. Sara lo encontró allí. Ahora lo entiendes, dijo. No era una pregunta. Empiezo a entender, respondió Vexal. No sanaste. Aprendiste a cargar con la herida. Sí, dijo Sara. Sanar significaría olvidar. No podemos olvidar. Así que la cargamos. Todos juntos. Y de alguna manera, eso hace posible seguir adelante. Esa noche, Vexal no durmió bien. No dejaba de pensar en la ceremonia, en la forma en que los humanos afrontaban su trauma directamente, en cómo lo compartían públicamente, en cómo enseñaban a sus hijos la verdad en lugar de mentiras reconfortantes, en cómo se negaban a fingir ser algo distinto a lo que eran. Personas rotas que elegían seguir adelante a pesar de todo. Los Karati jamás harían eso. Ocultarían a sus guerreros heridos. Contarían historias de gloria y honor. Enseñarían a sus hijos a estar orgullosos de la guerra. Pero ¿sobrevivirían a lo que la humanidad sobrevivió? ¿Podrían cargar con lo que la humanidad cargó? Vestol ya no estaba seguro. Vestol permaneció un minuto entero frente a los aposentos del capitán Price antes de presionar la puerta. El sonido de la campana. Había enfrentado ejércitos enemigos sin vacilar. Había tomado decisiones que costaron miles de vidas, pero pedirle a este humano que explicara algo que Vestal no comprendía se sentía más difícil que cualquier batalla. Pasa, llamó Price. El camarote del capitán era pequeño y sencillo. Una cama, un escritorio, una pequeña sala de estar. Una pared estaba cubierta de fotos. Una mujer y dos niños congelados en momentos felices que jamás volverían. Price siguió la mirada de Vestal. Mi familia, dijo en voz baja. Mi esposa Karen, mi hija Amy, mi hijo Ben. Murieron en los ataques de Chicago. Armas químicas. Yo estaba en el espacio al mando de mi nave. No pude salvarlos. Ni siquiera pude despedirme. Lo siento, dijo Vestal. Price señaló una silla. Por favor, siéntate. ¿Quieres té? Es una costumbre humana. Ayuda a entablar conversaciones. Vestal se sentó. Price preparó el té con movimientos precisos. Claramente un ritual que había realizado muchas veces. Permanecieron en silencio un momento, sosteniendo tazas calientes. Finalmente, Vestal habló. Necesito entender. Mi pueblo, los Karati, nos enorgullecemos de. Nos basamos en la fuerza. Somos guerreros. Conquistamos. No nos rendimos. Pero ustedes, los humanos, se rinden y siguen adelante. Price sorbió su té. Tienes razón. Nos rendimos. La mayoría estamos heridos de alguna manera. La cuestión no es cómo evitar la herida. La cuestión es qué hacer después de quebrarse. Los Karati retiran del servicio a los guerreros heridos, dijo Vestal. Los honramos por su sacrificio, pero no les pedimos que sigan luchando.
Ya han dado suficiente. Lo intentamos al principio, dijo Price. Después de la guerra, les dijimos a las personas que descansaran, que se recuperaran, que se tomaran un tiempo. Pero éramos demasiados los heridos. Si todos los heridos dejaran de trabajar, la sociedad colapsaría. No tuvimos más remedio que encontrar una manera de funcionar estando heridos. Así que desarrollamos lo que llamamos coexistencia consciente. La idea es simple: reconocer el trauma, apoyarse mutuamente, pero negarse a que defina toda la existencia. Best se inclinó hacia adelante. ¿Pero cómo? ¿Cómo se trabaja cuando se tienen pesadillas todas las noches? ¿Cómo se toman decisiones cuando tiemblan las manos? ¿Cómo se confía en los demás cuando? ¿Has visto lo peor que pueden hacer? Price dejó su taza. Te contaré mi historia. Quizás te ayude. Cuando terminó la guerra, quería morir. Mi familia se había ido. Había dado órdenes que mataron a miles de personas de ambos bandos. No podía dormir. No podía comer. No le veía sentido a seguir. Tenía un arma. Había fijado un día. Hizo una pausa. Entonces se me acercó un joven oficial. Tenía 20 años. Había luchado en tierra durante las peores batallas. Tenía un trauma que hacía que el mío pareciera insignificante. Me pidió que le ayudara a reconstruir una estación de comunicaciones. Dijo que no sabía cómo y que necesitaba que alguien le enseñara. Dijo que si no arreglábamos las comunicaciones, la gente en zonas remotas moriría por falta de suministros e información. Así que le ayudé. Tardamos 3 semanas. Cada día me despertaba sin ganas de vivir. Pero cada día iba a trabajar en esa estación, porque ese joven necesitaba ayuda y yo tenía los conocimientos que necesitaba. Cuando terminamos, me pidió que le ayudara con otro proyecto, y luego con otro. Han pasado 30 años. Sigo colaborando en proyectos. Hay días en que todavía no quiero vivir. Pero me levanto de todos modos porque hay trabajo que hacer, porque la gente necesita ayuda. Porque rendirme significaría que todas esas muertes no habrían servido para nada. Así es como lo hacemos, continuó Price. Encontramos razones fuera de nosotros mismos. Nos apoyamos mutuamente. Construimos sistemas que nos ayudan a funcionar. Medicamentos que equilibran nuestra química cerebral. Terapia que nos ayuda a procesar el trauma. Horarios y rutinas que dan estructura cuando todo parece caótico. Somos honestos sobre nuestras luchas. No las ocultamos ni fingimos estar bien. Pero tampoco dejamos que nos detengan por completo. Vestal reflexionó sobre esto. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Cómo se crían niños inocentes en una civilización de adultos traumatizados? ¿Cómo se les permite ser felices cuando se carga con tanta oscuridad? Price sonrió con tristeza. Eso es lo más importante que hacemos. Nuestros hijos no lucharon en la guerra. No tomaron las decisiones que nosotros tomamos. No cargan con nuestra culpa. Nos negamos a que nuestro trauma se convierta en el suyo. Sí, les enseñamos lo que sucedió. Somos honestos sobre la historia, pero también los protegemos. Les permitimos ser niños. Les dejamos jugar, reír y soñar. Cargamos con la oscuridad para que puedan vivir en la luz. Eso es lo que significa sobrevivir como especie, no solo como individuos. Asumimos el peso para que la próxima generación pueda empezar de cero. Les sonreímos incluso cuando no tenemos ganas. Funcionamos por ellos incluso cuando parece imposible. Construimos un futuro para ellos aunque siempre cargaremos con el pasado. Vestul se recostó. Esta filosofía, la coexistencia consciente, se enseña a todos. Sí, Brice dijo que ahora forma parte de nuestra educación básica. Los niños aprenden desde pequeños que la salud mental es tan importante como la física. Que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Que se puede estar herido y seguir siendo valioso. Que romperse no significa acabar. También les enseñamos sobre la guerra. No para glorificarla, sino para asegurar que nunca vuelva a ocurrir. Les mostramos en qué nos convertimos.
Dejamos que vean nuestras cicatrices. Respondemos a sus preguntas con honestidad porque ocultar la verdad sería peligroso. La próxima generación necesita comprender el costo del odio, el miedo y la división. Necesitan ver lo que sucede cuando la gente deja de verse como seres humanos. Vestal pensó en Emma Carter, la niña de la brillante sonrisa del dibujo. Vive con la certeza de que su madre y todos los demás adultos cargan con un dolor inmenso. Sabe que su madre tiene días difíciles, dijo Price. Sabe que muchos adultos toman medicamentos o acuden a terapia. Conoce la guerra de una manera apropiada para su edad, pero también sabe que está a salvo. Sabe que la aman. Sabe que los adultos que la rodean la protegerán y la cuidarán. Esa seguridad le permite ser una niña, ser inocente de una forma que nosotros ya no podremos ser. Vestal guardó silencio un largo rato. En mi cultura, esto se vería como debilidad. Los guerreros que no pueden funcionar son retirados. No hablamos del daño psicológico. Fingimos que no existe, pero lo aceptas. Construyes a su alrededor. Lo normalizas, asintió Price. Porque es normal. El trauma es una respuesta normal a situaciones anormales. La guerra es anormal. La muerte masiva es anormal. Perder a todos tus seres queridos es anormal. El trauma que sigue es tu mente intentando procesar lo improcesable. No es debilidad. Es una herida. Y como cualquier herida necesita tratamiento. Algunas sanan por completo. Otras dejan cicatrices. Algunas nunca sanan del todo y requieren cuidados continuos. No pasa nada. Se puede vivir con cicatrices. Se puede vivir con heridas que necesitan atención diaria. Solo se necesita el apoyo adecuado y la determinación para seguir viviendo. ¿Y todos aquí tienen esa determinación?, preguntó Vestal. No, dijo Price en voz baja. Perdemos gente. Las tasas de suicidio siguen siendo más altas que antes de la guerra. Algunos días son más difíciles que otros. Algunas personas tienen más dificultades que otras, pero intentamos ayudarlas. Estamos atentos a las señales de alerta. Nos apoyamos mutuamente. Nos recordamos por qué seguimos adelante. No todos lo logran, pero la mayoría sí, y eso es suficiente para que nuestra civilización siga funcionando. Vestal volvió a mirar las fotos en la pared. El capitán Price siguió su mirada. Los veo todos los días, dijo Price. Karen, Amy, Ben, recuerdo la vida que teníamos. Recuerdo haberlos perdido. El dolor nunca desaparece. Pero cambia. Se convierte en algo que cargo conmigo, en lugar de algo que me consume la mayoría de los días. Algunos días todavía me abruma. En esos días, tomo mi medicación. Hablo con el Dr. Wright. Me recuerdo a mí mismo que ellos querrían que siguiera viviendo. Y lo hago. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Despertar, tomar la medicación, ir a terapia, trabajar, ayudar a los demás, construir algo, intentar que el futuro sea mejor que el pasado. Algunos días lo conseguimos. Otros días simplemente sobrevivimos. Ambas son victorias. Vestal se puso de pie lentamente. Gracias, capitán. Me ha dado mucho en qué pensar. Price también se puso de pie. Nos tienen miedo. Lo veo. No tienen miedo de que los ataquemos. Tienen miedo de lo que representamos, de lo que hemos demostrado que es posible. Sí, admitió Vestal, si los humanos pueden sobrevivir a esto y seguir funcionando, seguir construyendo, seguir teniendo esperanza, entonces todo lo que los Karati creen sobre la fuerza es erróneo. Medimos la fuerza por la conquista, por el dominio, por la ausencia de debilidad. Pero ustedes me han mostrado otro tipo de fuerza. La fuerza para quebrarse y seguir adelante, para herir y seguir ayudando a los demás, para cargar con un peso insoportable y seguir bailando. No sé si mi pueblo podría hacer lo que el suyo ha hecho. Price le puso la mano en el hombro a Vestal, un gesto de conexión. Quizás podrían. Quizás cualquier especie podría con la filosofía y el apoyo adecuados. No somos especiales.
Solo somos personas que nos negamos a que la tragedia sea el final de nuestra historia. Cualquiera puede hacerlo. Solo hay que elegir seguir escribiendo el siguiente capítulo, incluso cuando no se sabe cómo terminará. Esa noche, Vestal yacía en sus aposentos, mirando al techo. Pensó en las palabras de Price, en las fotos de la pared, en las pesadillas de Sarah, en los gritos de Peter, en la medicación de Kate, en la agenda de pacientes del Dr. Wright, en la sonrisa inocente de Emma, en una civilización que se derrumbó y luego se reconstruyó, no en lo que fue, sino en algo capaz de cargar con lo que se había convertido. Los Karate nunca se habían enfrentado a una prueba así. Nunca habían estado a punto de autodestruirse. Nunca habían tenido que aprender a funcionar estando destrozados. Medían la fuerza por la capacidad de dominar a los demás. Los humanos medían la fuerza por la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Y ese segundo tipo de fuerza, Vestal, comenzaba a comprender que podría ser mucho más poderosa que la primera. En su último día a bordo del Santuario 7, Vestal se encontraba solo en la cubierta de observación principal. Abajo, la Tierra giraba lentamente en la oscuridad. Desde esa distancia, el planeta lucía pacífico, azul, blanco y verde. Hermoso. Pero él sabía las cicatrices que había dejado. Regiones enteras aún brillaban tenuemente con radiación. Zonas muertas donde nada podía crecer. Ciudades que jamás fueron reconstruidas. Monumentos a lo que la humanidad se había hecho a sí misma. Sin embargo, la luz centelleaba en el lado nocturno. Millones de luces. Ciudades, pueblos y hogares. Gente viviendo, trabajando, continuando. El planeta estaba herido, pero vivo. Al igual que su gente, oyó pasos suaves detrás de él. Había aprendido a reconocerlos. La teniente Sarah Brooks se unió a él en la ventana. Permaneció a su lado en un cómodo silencio por un momento, ambos observando el planeta. Su lanzadera está lista, dijo finalmente. Su tripulación ya está a bordo. El capitán Price quería que le entregara esto. Le extendió un pequeño paquete envuelto en un simple papel. Vestal lo tomó con cuidado. ¿Puedo abrirlo? Por supuesto. Dentro había un marco con un dibujo de Emma de su nave. El dibujo de la niña se había conservado y enmarcado profesionalmente. Una pequeña nota, escrita por el capitán Price, decía: para que recuerdes que somos más que nuestros peores momentos. Vestal sostuvo el marco con delicadeza, aferrándose a los bordes con los 4 dedos. Lo atesoraré, dijo. Por favor, dale las gracias al capitán Price y a la pequeña Emma de mi parte. Sarah asintió. Luego formuló la pregunta que él esperaba. ¿Tuvo éxito su misión, comandante? ¿Obtuvo la información que buscaba? El Imperio Karate lo había enviado para evaluar a la humanidad, para determinar si podían ser aliados útiles o si representaban una amenaza, para comprender sus capacidades y debilidades, para informar si se habían recuperado realmente de su devastadora guerra o si aún eran vulnerables. Vestal se giró para mirarla de frente. Sí, dijo. Obtuve la información que buscaba. Aunque no creo que a mis superiores les guste mi informe. ¿Y qué les dirá? Preguntó Sarah. La verdad, respondió Vestal. La humanidad es la especie más peligrosa que jamás haya encontrado. La expresión de Sarah se tornó cautelosa. ¿Peligrosa en qué sentido? ¿Recomendarás que nos traten como una amenaza? Preguntó Novex. No me entiendes. No son peligrosas porque puedan atacarnos. Son peligrosas porque nada puede doblegarlas. Eso es mucho más aterrador que cualquier arma. Volvió la mirada hacia la tierra. He librado muchas batallas. Me he enfrentado a muchos enemigos. Algunos eran poderosos. Otros, astutos. Otros, despiadados, pero todos podían ser vencidos. Todos tenían un límite. Si se les presionaba lo suficiente, si se les hería lo suficiente, caían. Así funciona la guerra. Se quiebra la voluntad de lucha del enemigo, pero ustedes, los humanos, ya se han quebrado a sí mismos.
Se hicieron a sí mismos lo que ningún enemigo externo podría haberles hecho. Casi destruyeron a toda su especie. Mataron a 8.000 millones de los suyos. Convirtieron su planeta en un cementerio. Se convirtieron en monstruos los unos para los otros. Y aún así, siguieron adelante. Se reconstruyeron. Se adaptaron. Aprendieron a sobrellevar un trauma que destruiría a cualquier otra especie que conozco. Los Karathi respetan la fuerza, continuó Vestal. Nos enorgullecemos de ser guerreros que no se quiebran. Pero definimos mal la quiebra. Creemos que quebrarse significa fracasar. Creemos que significa el fin. Me mostraste que quebrarse puede ser un comienzo. Que puedes hacerte añicos y luego reconstruirte en algo más fuerte que antes. Sara escuchó en silencio. Sus manos estaban quietas, su postura relajada, pero Vestol podía ver la leve tensión alrededor de sus ojos. La forma en que se mantenía erguida, con el peso equilibrado, lista para moverse si fuera necesario. Incluso ahora, en una conversación tranquila, una parte de ella siempre estaba preparada para la amenaza. Otra señal de que la había convertido la guerra. Me preguntaste antes cómo lo hacemos, dijo Sara. ¿Cómo funcionamos estando quebrados? ¿Lo entiendes ahora? Empiezo a entenderlo, respondió Vestol. No tienes opción. No puedes volver atrás. No puedes deshacer lo que se hizo. No puedes resucitar a los muertos. Tus únicas opciones son rendirte o continuar. Y continuar cargando con tanto dolor requiere un tipo de fuerza que los Karathi nunca desarrollaron. Nunca tuvimos que hacerlo. Conquistamos a otros. Dijo, se conquistaron a sí mismos. Derrotamos a los enemigos externos. You defeat your own despair every single day. We build empires through force. You rebuild civilization through sheer determination to keep living. Those are very different kinds of strengths. Sarah smiled slightly. Is that what scares you? That we might be stronger than the Karathi. Novex dijo. Lo que me asusta es lo que implica tu existencia. Si la humanidad puede sobrevivir a lo que tú sobreviviste, si pudiste destruir esto por completo y aún así reconstruirlo, entonces el universo es mucho más resistente de lo que creíamos. Significa que existen posibilidades que nunca imaginamos, formas de ser fuertes que nunca aprendimos. Y significa que los Karathi podrían no ser tan poderosos como creíamos. Se volvió hacia ella. Nunca nos hemos enfrentado a una guerra como la tuya. Conquistamos a otros, pero nunca hemos luchado hasta casi la extinción. No sé si podríamos sobrevivir a lo que tú sobreviviste. No sé si podríamos reconstruir como tú lo hiciste. Esa incertidumbre es lo que me aterra. No saber si tenemos esa capacidad. No saber si la necesitaríamos algún día. Espero que nunca tengas que averiguarlo, dijo Sara en voz baja. Yo también, asintió Vestal. Permanecieron en silencio un instante más. Entonces Sara volvió a hablar. ¿Recomendarás que tu imperio nos evite? No, dijo Vestal. Recomendaré una alianza. Recomendaré que aprendamos de ustedes, que estudiemos sus métodos para afrontar el trauma, que comprendamos su filosofía de coexistencia consciente. Porque si mi pueblo alguna vez se enfrenta a lo que ustedes se enfrentaron, necesitaremos saber cómo sobrevivieron. ¿Y si sus superiores no escuchan?, preguntó Sara. Entonces son unos necios, dijo Vestol con sencillez. Cualquier especie que no aprenda de la experiencia de la humanidad está condenada a repetirla. Mejor aprender ahora que podemos. Mejor prepararnos para la posibilidad de quebrarnos, aunque esperemos que nunca suceda. Bajó la mirada al dibujo que tenía en las manos. Esta niña, Emma, no tiene ni idea de lo que sobrevivió su pueblo, de lo que sufrieron sus padres y abuelos. Solo conoce el amor, la seguridad y la esperanza. Ese es vuestro mayor logro. No las estaciones que construisteis ni la tecnología que recuperasteis, sino la inocencia que preservasteis para vuestros hijos a pesar de cargar vosotros mismos con tanta oscuridad. Ese era el objetivo, dijo Sara. Por eso seguimos adelante.
para que ellos tengan lo que nosotros perdimos, para que crezcan íntegros en lugar de rotos, para que exploren las estrellas sin las pesadillas que llevamos con nosotros. Si no conseguimos nada más, al menos les dimos eso. Caminaron juntos hacia el hangar. Por el camino, se cruzaron con otros humanos que seguían con sus rutinas diarias. Un hombre reía con sus amigos. Una mujer trabajaba en un panel de control. 2 niños corrían tras ellos por un pasillo. Vida normal, gente normal, todos con cicatrices invisibles, pero que seguían adelante a pesar de todo. En la esclusa, el capitán Price esperaba con otros oficiales. Habían venido a despedir formalmente a la delegación Karati. Price volvió a estrechar la mano de Bexal. Espero que su visita haya sido esclarecedora, comandante. Lo fue. Vestal dijo más de lo que crees. Gracias por tu hospitalidad. Gracias por tu honestidad. Gracias por mostrarme lo que es la verdadera fortaleza. Price sonrió. Buen viaje y recuerda, comandante, siempre somos más fuertes de lo que creemos. Todos nosotros. A veces solo necesitamos circunstancias imposibles para demostrarlo. Mientras la lanzadera se alejaba del Santuario 7, Vestal observó cómo la estación se hacía más pequeña en la ventana. Parecía una estación cualquiera, solo metal y cristal girando en el vacío. Pero ahora sabía lo que realmente era. Un monumento a la capacidad humana de resistencia. Un símbolo de la negativa a rendirse ante la desesperación. Un hogar para personas rotas que eligieron seguir viviendo a pesar de todo. Colocó el dibujo de Emma donde pudiera verlo durante el viaje de regreso a casa. El sencillo dibujo a crayón de su nave, hecho por una niña que no sabía nada de la guerra, que sonreía a los alienígenas sin miedo, que representaba todo aquello por lo que la humanidad luchó para preservar. Su joven guerrero estaba sentado cerca, comentando lo que habían visto. Uno de ellos, un soldado llamado Creor, habló con desdén. Son débiles. ¿Lo viste? Toman medicamentos solo para funcionan. Tienen pesadillas. Lloran en los pasillos. Admiten sentir miedo y dolor. Eso no es fortaleza. Vestal se giró hacia su subordinado. Te equivocas. Son los seres más fuertes que jamás he conocido. Crees que la fortaleza es la ausencia de dolor. Crees que la valentía es la ausencia de miedo. No entiendes nada. Esos humanos se despiertan cada día cargando con un trauma que te destruiría. Funcionan a pesar de pesadillas que te dejarían paralizado. Construyen, crean y aman mientras cargan con una culpa que te haría desear morir. Eso es fortaleza. Eso es valentía. Todo lo que creíamos saber sobre esos conceptos es superficial en comparación. El joven guerrero pareció sorprendido. Pero se rompieron. Casi se destruyen a sí mismos. Sí, dijo Vestal. Se rompieron y luego se reconstruyeron. Ese es el punto. Cualquiera puede ser fuerte cuando está íntegro. La verdadera prueba es si puedes ser fuerte cuando estás destrozado. Los humanos superaron esa prueba. No estoy seguro de que nosotros lo haríamos. La lanzadera continuó su viaje por el espacio. Vestal pasó gran parte del tiempo mirando el dibujo de Emma y pensando en todo lo que había aprendido sobre Peter gritando en el pasillo porque Kate se había llevado a sus pastillas, las pesadillas de Sarah, las fotos del capitán Price de su familia muerta, la lista de nombres de Rachel López con los nombres de las personas que había matado, la interminable agenda de citas del Dr. Wright, los miles de humanos que elegían despertar y seguir adelante a pesar de tener todas las razones para rendirse. Los Karati medían la fuerza por la conquista, por la dominación, por la ausencia de debilidad. Pero los humanos le habían mostrado otra medida. La fuerza no era evitar el daño. La fuerza era continuar a pesar del daño. La fuerza no era ser indestructible. Fuerza W.